Buenas noches. Esta noche es una noche muy especial, demasiado especial diría yo, porque dos parejas amadas de esta iglesia nos van a compartir, van a testificar su experiencia sobre lo que es vivir una fe en familia. Yo invito a la familia Molina Barrera y a la familia Machado Taborda a pasar adelante. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación y aceptar el reto. Muchas gracias. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y quitándome el sombrero delante del ingeniero, porque yo estudié en la San Marino 5 semestres de ingeniería, pero no terminé. Entonces, no sé mucho de eso. Cuando uno va a construir una casa, lo primero que debe hacer es el cimiento. ¿Sí o qué? Los estudios. Bueno, ya vio, los estudios. Y ese cimiento lleva hierro, cemento, arena, piedras, adobe, bloques, bueno, no sé qué más, muchas cosas. Eso es en lo natural. En lo espiritual, nuestra casa, la casa de ustedes y la casa de nosotros, el cimiento es Dios y valores. Esta noche vamos a hacerle preguntas, ustedes nos las van a responder, las dos parejas van a responder las mismas preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cómo fue la experiencia de conversión de cada miembro de su familia y quién fue el primero en recibir a Cristo en su vida? Comenzamos con la familia Machado. Buenas noches. Bueno, empiezo yo porque soy más precisa en eso. Mi esposo va a extenderse un poquito. Bueno, el primero que se convirtió dentro de nuestra familia fue mi esposo James. Después, a través de que él conoció y que llegamos acá a Medellín, conocí yo a Cristo en el 2007. En el 2007 tuve la dicha de venir acá a Centro Bíblico Internacional, Medellín, y me compartieron del Señor y ahí recibí a Cristo. Hice encuentro, recibí a Cristo, pero mi verdadera conversión fue en el 2010, porque empecé un proceso con el Señor bastante, el proceso del Señor empezó en mí bastante duro y entonces empecé a pelear con el Señor. Y verdaderamente en el 2010, 3 años después, ahí hubo una verdadera conversión en mi vida. El proceso de conversión mío arranca desde esa necesidad de Dios. Un vacío que yo sentía en mi vida de que estaba cansado de vivir como vivía. Fiestas, rumbas, negocios no muy hechos en rectitud. Consumía drogas. Entonces había un vacío muy tremendo de yo no quería vivir más así. Digamos que vivía como el ciudadano promedio. Trabajaba, hacía negocios, pero consumía drogas y me mantenía todos los fines de semana de fiesta en fiesta. Cuando hago la decisión de fe, la hago en el 2002, la hice por televisión con enlace. Cas Luna, recibí mi corazón al Señor y a partir de ahí se despertó la sensibilidad por las cosas del Señor de una manera impresionante. Luego conocí en el banco donde trabajaba a la pastora Maribel, que era también pastora aquí. Me invitó a la iglesia y desde que llegué me enchufé. Eso fue en el 2007, llegamos juntos y me enchufé con el Señor y con el acompañamiento del pastor. Ha sido un proceso de crecimiento de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén, gloria a Dios. O sea, no me ha dejado apartarme, y gloria a Dios porque ha sido así. El Señor me ha mantenido ahí. Amén. Dios es fiel, es grande, es maravilloso. Y esta noche yo sé que estos testimonios nos van a llenar de mucha
mucha más fe, porque sabemos que hay mujeres aquí y hay esposas, hay esposos que sus esposas todavía no vienen a la iglesia. Y este es un testimonio vivo de lo que Dios hace. Así es. Amén. La familia Bueno. Molina. Nosotros conocimos al Señor y tuvimos la gran oportunidad de conocerlo los dos por un proyecto de vivienda. Fuimos a un apartamento porque queríamos adquirir casa en Bogotá. Eso fue en el 2000, año 2000. Y allí nos encontramos que era un proyecto cristiano. Y allí nos engancharon. Entonces, en ese momento, un pastor que vivía cerca de nuestra casa se acercó y nos dijo que dónde vivíamos. Y nosotros le dijimos, ay, vivimos cerquita, nos invitó a la iglesia y en ese momento conocimos del Señor. Pero nuestra verdadera conversión fue en el 2002, en febrero del 2002. Y aquí ya sigue mi amado esposo. Bueno, antes de eso, pues, ¿qué les quiero decir? Ya teníamos pues los dos niños que Jamie, la Ansarina, por allí, la esposa de Harley, mi hija, y Camilo. Camilo también estuvo hasta cierto tiempo en la iglesia, circunstancias que pasan, pero ahí está. Vamos orando para que él regrese. Listo. Pero antes de eso, mi vida era llena de desórdenes también del trago. Yo era un borrachito de esos de Bogotá, esos que andan con cerveza en mano, y me iba para la casa así, pero para que no se me saliera la cerveza. Qué tremendo. Para que no me saliera la cerveza, porque me gustaba mucho. Pero cuando yo he sido de decir, no, antes de conocer al Señor, yo dije, oiga, si hay un verdadero Dios, ¿dónde está? Y se presentó esa oportunidad de conocer allí y cuando le dije a Dios, ¿dónde está? Que quiero llenar mi corazón, mi vida y sentir algo especial. Fui allá a donde me invitaron. En verdad, yo no entendí. Yo fui hasta engañado. Porque El mejor engaño que le han hecho en su vida. sí, el mejor engaño fue ese. Porque yo fui al proyecto de vivienda, pero no sabía que era cristiano. El proyecto salió, que valía tanto, listo, me metí. Ay, que hay que dar tanta plata, la dimos, abonando. Cuando iban a hablar del proyecto, empezaba el servicio. Y yo, ¿y el proyecto qué? ¿El proyecto qué? Pero seguía, pero me gustaba. Ya empezaba a sentir algo especial, las alabanzas, las cancioncitas. Pero de todas formas salía y mi Polita no podía faltar. Y ese proceso hubo así el tiempo, cuando sí, pasó el tiempo y ya le dije al Señor, bueno, Señor, algo tiene que suceder en mi vida porque yo tengo que ser ejemplo en mi casa. Ya empecé a pensar el ejemplo. Porque un día llegué a la casa, hice un trabajo, me gané 100,000 pesos y esos 100,000 pesos me los tomé todos en cerveza, todos. Hasta tenía un reloj y lo regalé. De la misma alegría que tenía ese tiempo. Pero, bueno, cuando pasa eso, le digo, Señor, si tú existes, hágame sentir algo especial. Y me empezó a hablar el Señor. Ahí sí me empezó a hablar el Señor. Y me dice, te voy a cambiar y te voy a llevar a un lugar. Y empezó a llevarme al lugar donde queríamos. Y así empezó el proceso. Su conversión fue de esos Sí. que como orando y con el mazo dando. Sí. Pero se convirtió gracias al Señor. Amén. Qué bueno. Estos testimonios nos llenan de gozo, nos llenan de esperanza. Y escuchar como el hermano Alirio, que tomaba mucho traguito, mucho guarito, y ver cómo Dios llega a nuestra vida y definitivamente nos hace nueva persona. Y estamos hablando de una casa, ¿no? Mi esposa inició con la casa y
con un ingeniero aquí muy atrevido, inició con una casa y habló de los cimientos. Pero también hay un lugar que es la sala donde nos sentamos y compartimos, hablamos, contamos anécdotas, contamos historias. Y la sala me habla a mí de comunicación, ¿cierto? Donde nos comunicamos, donde hablamos. Y qué mejor lugar para nosotros poder hablar cosas como esta que están aquí en la segunda pregunta, para las dos parejas. Dice, con respecto a la vida devocional en familia, ¿podrías compartirnos cómo es esta experiencia en su hogar y qué recomendación pueden hacerle a otra familia en este auditorio? Vamos a comenzar acá nuevamente con la familia Machado. Oscar, me hiciste trampa porque aquí en el formato seguía era Emanuel. pero bueno, a ver, para hablar de la vida devocional en la familia, yo creo que debo remitirme unos pasitos atrás al proceso de conversión. Porque cuando llegamos, que mi esposa empezó a pelear con Dios, porque Dios empezó a limpiar en nuestra vida todo lo que habíamos construido de mala manera, malos negocios, etcétera, etcétera. Dios empezó a limpiar y nos cerró todas las fuentes de ingresos. Teníamos unas condiciones de vida, digamos, algo cómodas, ¿cierto? Entonces mi esposa empezó a pelear con Dios y se apartó, porque ella decía que mejor era cuando estábamos en el mundo que cuando estábamos con el Señor. Pero en medio de eso aprendí el valor de la vida devocional. Porque mientras mi esposa se estaba apartando de Dios y no aceptaba absolutamente nada de lo que yo le presentaba del Señor, yo era como durmiendo con el enemigo. Era un peligro, literal. No. Fueron cerca de 3 años largos así, muy duro. No aceptaba nada y todo lo que yo presentaba del Señor ella me lo refutaba. Pero el Señor, gracias a esa vida de intimidad con Él me mantenía pegado ahí, pegado, recibiendo garrotazos, recibiendo dificultades económicas, pero en medio de ese momento devocional Él me mostraba el propósito y me mantenía pegado a Él. Entonces ahí entendí yo el plan, el para qué, y eso me permitió mantenerme a tal punto que mi esposa una vez me dijo que ella ya no me amaba. Me dijo, James, yo siento que usted ya no lo amo. Pero como Dios ya me venía enseñando lo que era el amor, ya venía madurando en eso, yo le digo a ella, amor, yo creo que estás confundida. Porque cada vez que yo cojo un pañuelo para secarme y siento el aroma a se siente el amor con el que se plancha una camisa bien plancha, yo ahí estoy sintiendo tu amor, yo creo que estás confundida. Y se quedó callada y el tema no se tocó más. Entonces, eso para resaltar el valor de la vida devocional, porque es que nosotros no podemos creer que la vida con el Señor es simplemente venir cada 8 días a un servicio. Se necesita ese momento de intimidad, porque ahí es donde se recibe la fortaleza, el fundamento, la revelación, y que Él nos mantiene pegado aún en medio de la misma debilidad de uno, porque Él lo cuida a uno aún de uno mismo. Eso es tremendo. Yo no les puedo explicar esto, pero Él lo hace todo si hay un corazón dispuesto. Entonces yo quisiera que vos compartieras un poquito acerca de esa experiencia tuya con la vida devocional y el efecto que generó en ti. Bueno, como en la primera pregunta, pues quiero como resumirles un poquito. Yo era una persona que tomaba mucho licor, me encantaba el licor y yo llevaba el licor para donde fuera. Adicional de eso, yo andaba con personas con traquetos. Mi vida era proyectada a andar con gente que tuviera dinero y que me proveyera, y supuestamente creía que esa persona me iba a cambiar mi vida. Eso, cuando yo conocí a James, me enamoré y de la casualidad, dice uno, la bendición de venirnos para acá, para Medellín. Y cuando conocimos del Señor, yo conocí del Señor, lo que primero que le dije fue al Señor, yo quiero cambiar mi vida.
porque pensaba que mi vida solamente iba a ser cambiada de esa manera. Cuando ya me enamoré de él, dije, voy a cambiar mi vida porque amaba a James, conocí al Señor y quería que mis hijos no siguieran arrastrando con todas esas ataduras que yo venía arrastrando, viéndolo a él fumar marihuana y viéndome tomar alcohol a mí. Eso fue una motivación para yo conocer del Señor. A raíz de eso, voy a ser resumida, cuando yo veo que mi esposo tiene una relación permanente con el Señor y yo estaba en pelea con Dios, yo veo que el Señor respaldaba todo lo que Él hacía, independientemente que tuviéramos dificultades y que fuéramos transformados, estuviéramos siendo transformados en nuestro carácter, porque Dios empezó a tratar que fuéramos más humildes y que en realidad no fuéramos tan altivos, porque teníamos unas condiciones económicas buenas y de pronto uno se volvía muy altivo. Entonces, al ver que Dios respaldaba a Dios en medio de la dificultad, me llevó a decir, yo quiero eso que Él tiene. Amén. Yo creo que Dios se merece un aplauso por eso, por las cosas hermosas. Oscar, brevemente quiero el pedacito de Manuel, porque quería que él lo compartiera, porque es que ha significado la vida devocional de él, producto de algo que ha visto en la casa y lo que significa para él ese devocional, ¿cierto? Él lo que dijo fue, Dios, cuando estoy haciendo mi devocional, hay cosas que uno normalmente no entiende y cuando estoy en medio del devocional, Dios me las aclara y cada día aprendo más de la voluntad de Dios, de conocerlo a Él. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y ahora que hablas de tu hijo, cuando estábamos orándole al Señor para compartir esta noche, mi esposa, estábamos ahí hablando y intercambiamos y mi nieto estaba allí y mi nieto viene y le dice a mi esposa, abuela, así no es, abuela. Cuando yo voy al colegio, yo no llevo cuadernos. Yo todo lo digo de memoria y tienes que mirar a la gente, abuela. Si no miras ojo con eso, tienes que mirar a la gente. Y yo decía, qué bárbaro, si no, ese es Dios. Y si aprenden en eso tan sencillo, tan cotidiano, nuestro Dios cotidiano, ustedes se imaginan cuando nos ven haciendo ese devocional y esa fe en familia, esos muchachos salen impregnados de eso. La misma pregunta es para esta familia hermosa. También nosotros, también en el proceso que veníamos, empiezo a preguntarle al Señor, bueno, Señor, entonces, ¿cómo es contigo? Incluso le preguntaba a mi primer pastor, ¿y cómo debo ser yo para comunicarme con ella? Porque no sabía nada. Entonces me dijo, no, Alirio, primero que todo tienes que empezar a orar y empezar a comunicarte con el Señor y la relación con Él. Y yo, bueno, entonces, Señor, ayúdeme y quítame todo lo que no me sirve. Y ya vine que me quitó el trabajo. No le explico al Señor nada. Me quitó el trabajo, que era lo que yo dependía para bueno, el traguito. Y entonces, bueno, Señor, pero así tan duro no. Era jugando. Entonces empecé a orar más con Él. Incluso también le dije, Señor, si yo estoy actuando algo diferente contigo o algo que esté haciendo, hazme sentir algo. Y me empezaron a doler los codos. En serio, me empezaron a doler. Literal. Sí, claro. Era que me hacía sentir cuando yo actuaba mal, pero era el cambio del proceso que estaba haciendo. Y bueno, ya entonces la relación con él y ya pasamos. Y hubo un tiempo ya cuando estábamos allí y me sobró un dinero aquí y dije, no, me voy a ir a pasear a Medellín. Yo estaba el bogotano, Rolo, Rusito, ahora pues, gloria a Dios, ingeniero. Nos vinimos a pasear y nos quedamos acá. Fueron 8 días de paseo, pero ya llevamos casi 19 años. 19, vamos a cumplir 20 años y los procesos son difíciles. Con la parte de el transmitir con Dios, pero cuando uno le coloca a Dios el corazón y constante comunicación, Dios empieza a orar en la casa, en el hogar, y hay diferentes formas
Y en mi casa han sucedido muchas cosas que mi esposa tiene unos testimonios tan bonitos que se los Vamos a va, ver qué dice la le va a esposa. contar ella un testimonio que a mí me sorprendía, y a ella es como más audible a Dios. Muchas cosas a ella se las dice primero y después a mí, y ella me lo ratifica, pero Bueno, nosotros en familia, siempre que pasa algo y que de pronto vemos que no, o yo veo que no va como por el camino que es, yo siempre le digo a mis hijos, hijos, ayúdenme a orar, para que Dios le muestre a papá las cosas. Son muchos los testimonios y voy a comentar cuando él empezó a estudiar. O sea, él empezó a estudiar y hubo un momento en que se olvidó de todo, de devocional, de iglesia, de familia, y se dedicó solo a estudiar. Salía a 5 de la mañana y llegaba 2, 3 de la mañana. Entonces yo le decía al Señor y le decía a mis hijos, venga y oramos, vamos a orar. Y yo le decía, Señor, dame palabra de sabiduría para yo poderle hablar a mi esposo. Porque esto, no, yo no lo quiero y no lo quiero. Entonces el Señor un día me dijo, hazle una cena romántica. Y yo, una cena romántica, hazle lo que más le gusta. Y yo le hice una cena romántica, acosté a dormir a los niños y cuando él llegó a las 11 de la noche, le serví la cena. Y él dice que, ay, que estamos celebrando. Le dije, no, amor, lo que pasa es que se me perdió algo y quiero que me lo ayudes a encontrar. Pero cena, él cenó. Y cuando me dijo, pero ¿qué necesitas? Que busquemos, ¿qué se te perdió? Le dije, se me perdió mi novio, se me perdió mi esposo, se me perdió el papá de mis hijos, se me perdió mi amigo. Le dije yo, tengo el amante, pero el resto se me perdió y necesito encontrarlo. Lo del amante Y firme. él se puso a llorar. Lo del amante firme. Y él se puso a llorar y me dijo, perdóname porque Gracias, no lo entendía. Gracias. Entonces en ese momento fue como con mis hijos, que en ese momento ya estaba también Emanuel, fue poder entender que Dios tiene planes perfectos y que cuando nosotros, en Deuteronomio 6, dice que nosotros debemos, así como rápido, enseñar a nuestros hijos la palabra de generación en generación, irles inculcando esto. Y yo en ese momento lo veo en Emanuel. O sea, hablábamos de Camilo, pero Camilo alcanzó a ver a su papá tomando. Y por eso de pronto hoy no lo vemos acá, porque él debe romper esa cadena también. Así es. Pero vemos a Emanuel y yo le decía a Emanuel, ¿cuál es tu testimonio? Y me decía, mamá, mi testimonio sería ayer que yo le decía, ¿tú qué puedes testificar? De que a mí cuando me duele algo, mamá, yo te digo, ora, ma, ora, o pa, ora, y tú pones la mano, o mi papi pone la mano, o mis hermanos me ponen la mano y yo quedo sano. Amén. Entonces, ese es. Gloria a Dios. Cosas maravillosas que solamente Dios puede hacer. Esta noche, yo por eso les decía, esta noche es una noche muy especial, porque yo sabía y tenía convicción que Dios nos iba a edificar a través de estos testimonios de estas grandes personas. Yo voy a robarme un minutico, porque yo tengo un testimonio que dar. Hace 8 días, Luis David compartió la palabra, y era viernes de milagros, sanidades y milagros. Y yo venía muy mal de las rodillas, supremamente mal, al punto que yo me tenía que agarrar de las barandas para subir las escalas para llegar al apartamento y volver a bajar. Y cualquier movimiento me lastimaba muy maluco. Y el viernes Luis dijo, salga la pastora, el pastor, salga Alejandra, bueno, y a orar. Y yo estaba allá y yo decía, Señor, yo te pido que me rótulas nuevas, ligamentos nuevos, Señor, porque me está doliendo demasiado para pararme para todo. Y
cuando me tocó el turno para que oraran por mí, me correspondió el pastor. Y yo realmente, pastor, le quiero decir, yo esperaba que el pastor me dijo que ore. Y yo le dije por mis rodillas. Y yo esperaba que el pastor empezara a hablar en lengua y hasta me tumbara y bueno, cosas así. Y cuando él llegó, se arrodilló, me tocó las rodillas y se paró y me dijo, lo único que me dijo fue, Dios haga de acuerdo a tus expectativas. Y yo me quedé, no me decimos nada, no, ya devuélvete. Pero, y yo cuando llegué, me moví el pie y decía, me duele. El sábado me dolía, el domingo me dolía, el lunes, para la gloria de Dios, yo puedo levantar mis rodillas, bien, yo gracias, puedo hacer Señor. todo. Grande eres tú, Señor. Toda casa tiene una cocina, aun cuando sea la más pequeña. Y la cocina para nosotros representa más bien un trabajo en equipo. Las mujeres con todo el amor cocinamos. Y las que no cocinan con amor, ojo con eso. Y los hombres con todo amor salen y traen la provisión para comprar la comida. Y nuestros hijos lavan la loza. Es un lugar de compartir muchas veces. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, lo que es una cocina, a los cristianos también nos ocurren cosas difíciles y pruebas en esta vida. La pregunta es, cuando han pasado por crisis financieras, ¿cómo han vivido la fe en familia? La familia Machado. Bueno, hay dos etapas en nuestra vida o en mi vida. Cuando empecé a conocer al Señor, que empezó a procesarnos, esa fe empezó a procesarnos en la parte financiera. Esa fe en realidad para mí no existía en ese tiempo, comenzando, aclaro. Lo que hice fue pelear con Dios y tuve tanto el atrevimiento de decir, era mejor estar en el mundo que cuando conocí al Señor, porque Él empezó a formar a través del proceso que tuvo con nosotros, empezó a formar nuestro carácter y una de las áreas que nos tocó más duro fue la financiera. Entonces, yo lo que hice fue apartarme del Señor. Otra cosa fue, por eso dije que en el 2007 que había recibido al Señor, después en el 2010 que yo vi esa fe firme de mi esposo y también vi una iglesia, después conocí cuando dije voy a seguir al Señor nuevamente, vi y conocí que había una iglesia clamando por mí, ¿sí? Que eso hizo que de pronto yo abriera mis ojos y quisiera volver nuevamente al Señor y aceptarlo. Entonces, cuando eso, ya empecé a caminar con el Señor nuevamente y el año pasado me sucedió algo de pronto muy doloroso para mí, que fue una estafa que me hicieron de mucha plata y yo decía, me preguntaba y decía, Señor, ¿será que, mi fe iba a ser menguada en ese momento o que podía tener duda de que mis actos no estaban de acuerdo para que eso me sucediera? Entonces yo creo que hay una fe que uno puede decir, al principio uno puede menguar, pero cuando uno ya empieza a conocer ese Señor que uno cree, que uno sigue y que uno ha conocido, la fe de uno no debe menguar, simplemente uno debe preguntarse qué pasó y cuál es la enseñanza que uno tiene de esa situación. Les compartí ahorita que en medio de esas situaciones adversas, Dios en mi caso me mantenía amarrado a Él, pegado. Hace por ahí unos casi ya 8 años, también tuvimos un suceso en donde nos hicieron fleteo. O sea, estábamos saliendo de una situación adversa y en un diciembre nos atracaron y nos quitaron una suma importante de dinero. Incluso estuvieron a punto de matar a Emanuel. Ya existía Emanuel, estábamos en embarazo de Mateo. Cuando todo ocurrió, yo me preguntaba qué había pasado, porque algo parecido a lo que mi esposa estaba diciendo ahora. Está procurando uno hacer las cosas a la manera del Señor, fiel, obediente y todo esto,
Pero no cuestionaba al Señor, sino que yo empecé como a pensar. Y me acordé, el día anterior en mi devocional, el devocional el devocional es piedra angular para nuestra edificación. Amén. Un día antes me había dicho el Señor en mi devocional que nada se robe lo que yo te he entregado. Eso, de primero uno lo asociaría con eso, no tenía que ver con dinero. En medio de la situación experimenté algo sin igual. Yo tuve una paz tremenda. Me pusieron el revólver aquí, el niño estaba atrás, se lo pusieron a él porque mi esposa sí no quería soltar la plata. Eso no. Le pedían el bolso y ella estaba así y no quería soltar el bolso. Entonces yo dije que se los pasara, pero me impresionó mucho lo que yo sentí. Sin lugar a dudas, el Espíritu de Dios estaba ahí. Amén. Porque uno ante una situación como esa, por susto, por enojo, puede ejecutar una mala acción y se puede hacer matar, como ha pasado en muchos casos. Yo estaba tranquilo, en una paz impresionante, y yo lo que sentí fue tristeza por los que estaban ahí robándonos. Sí, tristeza porque yo sentí en mi corazón que a pesar que haya gente dispuesta a matar y a que lo maten por plata. Ellos se llevaron el bolso, nos quitaron las llaves del carro. ¿Y saben qué entendí? ¿Qué me permitió el Señor entender? ¿A qué se refería como lo que me había dicho el día anterior? Que Él me había dado a mí mi confianza en Él, mi paz era Él. Que nada ni nadie se podía robar eso. Y ahí estaba siendo puesto a prueba eso. Era un dinero que estábamos esperando porque estábamos pasando por situaciones muy complicadas y se nos llevaron una suma muy significativa y ahí estaba la Navidad. Lo dejaron sin Navidad. Cualquiera se descuadra, cualquiera, pero Dios mismo, producto de una vida devocional, lo lleva a uno a enfrentar Amén. esas crisis en una posición diferente. Así es. Entonces, yo no lo miro ahora, eso antes, ahora. Yo no lo llamaría, no sé si es crisis de fe o no lo es, pero porque en la descripción decía, cuando has sentido que Dios te ha abandonado, te has sentido como abandonado por Dios, algo así decía, no sé si lo tienen por ahí textual literalmente en la descripción. Yo nunca me he sentido abandonado de Dios. Entonces no sé si sea una crisis de fe visto desde esa óptica, sino que probablemente la crisis de fe mía es cuando, como yo me acostumbré a ser hacedor, a ser de las personas que provocan que las cosas ocurran, que me muevo para que las cosas se hagan, a veces no esperar el tiempo de Dios puede ser mi crisis de fe, ¿cierto? Pero yo me siento, la verdad yo me siento un mimado de Dios. Amén. Aleluya. Yo así me siento. Amén, amén. Un aplauso para el Señor. Pásale a- Una parte que me parece muy importante que no dije cuando testifiqué de la sanidad del Señor era que yo no creía que todavía me estaban doliendo las rodillas, y hace 3 días cuando estaba haciendo el devocional el Señor me dijo: arrodíllate. Y yo tenía mucho tiempo que no me podía arrodillar porque las rodillas no me dejaban arrodillar, y ya llevo 4 días de estar haciendo mis devocionales y orando al Señor arrodillada. ¿Puedo decir lo de Manuel? Perdón, qué pena, lo de Manuel, que me sorprendió. Sí, Dígalo, brevemente. dígalo. Emanuel dice, porque nosotros preguntábamos, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Tu crisis de fe en momento de financiera. Él decía, financiera no, porque a mí no me ha tocado, ¿cierto? Yo no sé, a mí no me ha tocado, pero la verdad, yo no he experimentado crisis de fe porque yo siempre creo que el Señor va a responder. Y me acuerdo que hay la palabra que está en Eclesiastés 3:1, Él la ha apropiado en su corazón, la cree cuando dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo.
Y yo le preguntaba a él, hijo, porque yo sé que él hace por ahí unos 3 o 4 años se apropió de esa palabra y él la vive. Él no lo desespera a uno cuando está esperando algo, él espera. Y él sabe que siempre tiene la respuesta. Y eso es lo que él nos dice. Yo siempre sé que Dios responde. Gloria a Dios. La misma pregunta para los Molina. Bueno, nosotros pues llegamos aquí, a Medellín, con 1 millón de pesos. Fui mucha plata, pero para pasear. Cuando Dios nos coloca en este lugar, aquí en Medellín, duramos, pues Dios nos dio muchas cosas y nos ha traído. Nosotros llegamos al barrio Pablo Escobar y ha habido muchas situaciones en donde Él nos ha cambiado y nos ha dado la casa, nos dio el primer carro, pero cuando llegamos aquí a CBI, Él hizo un cambio extraordinario. O sea, sí, la dice pastor, nos voló la cabeza cuando nosotros entendimos que Dios quería bendecirnos, que no solamente era el quedarte allí y bueno, Dios proveerá y el pobrecito y no. Cuando entendimos esa palabra de que Dios es el dueño del oro y de la plata, empezamos a caminar también en fe con nuestros hijos. Y fue allí donde se presentó la oportunidad de que mi hija se presentó a la de Antioquia, a la Universidad de Antioquia. Y en la Universidad de Antioquia no la aceptaron. Y ella se acercó y me dijo, ma, no salí. Y yo, ¿y qué vas a hacer? No, me voy a presentar. Y yo, va, preséntese al CES. Yo así atrevida yo era, va, preséntese al CES. Ma, pero no, me voy a presentar a la cooperativa. Y fue a la cooperativa y yo, preséntese al CES. Y en la cooperativa le dijeron, su papá sí tiene para pagar. Y ella, sí, mi papi me paga. Pero sí tiene, le decía la psicóloga, sí, mi papá paga. Y gloria a Dios, hoy tenemos una odontóloga del CES, graduada en el CES. Y han pasado muchas cosas. Y también Dios nos permitió y nos dio la oportunidad de poder hoy estar viviendo en Laureles. Y la crisis de fe, vamos a comentar la que nos pasó más el año pasado. El año pasado, en octubre, todas las obras en las que labora mi esposo, cerradas. Pero a mí me causaba curiosidad porque él dijo, yo, amor, el tiempo profético está, mira que lo están, yo no puedo, estoy muy ocupado, yo voy para Río Negro, voy para Sabaneta, estoy allí, estoy allá. Y yo, bueno, amor, no, yo solamente, cuando Luis y Cindy dijeron que qué días podían servir, él dijo, solo el sábado en la tarde y el domingo. Y yo, solo el sábado y el domingo, sí. Y yo, bueno. Cuando ya a mediados de octubre cerraron todas las obras y empezó, él se desespera mucho. Y era, amor, ¿qué vamos a hacer? Amor, pero mira, las deudas no esto, que entonces la plata de los empleados, que las liquidaciones, que las primas. Y yo, veremos. Reunimos a nuestros hijos, llegó Jamie, llegó Hasley, y pudimos tener una reunión en donde él, un tiempo en que estábamos haciendo con el pastor el curso de Sal y Luz, y él en uno de ellos dijo, yo he guardado algo que ni siquiera le he dicho a mi esposa. Y yo, pues cuando él dijo eso, yo lo miré, yo allá atrás, yo, no, y yo fui, y yo le pregunté y le dije yo, allá en la casa, yo, ¿qué guarda? Pues hasta donde yo tengo entendido, no, pues, ¿qué guarda? Y me dijo, no, reunámonos que yo quiero decirles a todos. Cuando nos dijo, sí, yo tengo deudas, entonces para pagar las liquidaciones, entonces yo, y los sueldos, y yo, entonces nos reunimos con Hasley y con Jamie, y Hasley nos hizo, él empezó a decir, vea, yo estoy así, así. Hasley nos hizo una proyección con Jamie de lo que debíamos.
Y él decía, pero no, es que yo solo es el que doy, ¿de dónde voy a sacar? Y yo, tranquilo, Dios no nos va a dejar avergonzados, no te preocupes. Le decía yo y él me decía, pero amor, tú tan tranquila. Y yo, es que yo estoy tranquila en el Señor. Jamie también, o sea, eso fue un momento en que, o sea, todos, Camilo, no, pa, tranquilo, sí, o sea, Dios está allí, o sea, Camilo. Entonces, en ese momento y hasta hoy, para que continúe mi esposo, nosotros hemos visto, no han abierto las obras, ya la otra semana, si Dios quiere, empiezan a abrirlas. Hemos visto la mano de Dios en todo, no nos hemos visto o que tengamos que venga, que no, todo Dios lo ha suplido, todo. Cuando le dije a ella que tenía que contarlo, ella también dijo, uy, ¿qué pasó acá? ¿Será que tiene otra? Y yo, no, tengo una deuda bien grande. Pero sí, suena muy esto cuando, uy, no saben algo, pero en la comunicación siempre hemos estado, mejor dicho, si juntamos a una pareja y ella empieza a hablar por allá oiga, y se unieron, oiga, estos hablan como igualito, oiga, como que se contaron, hablamos casi el mismo idioma, para dar un consejo o algo así. Pero a mí, en una parte que sí me dio un poquito y dudé de la fe del Señor fue cuando me dijeron que mi esposa iba a durar un día de vida. Ella le dio un lupus y le dio una enfermedad, como que una infección en la sangre. Y los médicos dijeron que se iba a morir en un día, en 12 horas. Y yo pues le dije, Dios, ¿es verdad? y me sentí tranquilo, no me sentí preocupado, pero me sentí tranquilo. Y nos miramos los dos y nos reímos. Y yo, ¿ya que sí se va a morir o no? Pero ya cómo se equivocan en verdad los médicos, o sea, pero sabemos que tenemos a nuestro Padre Celestial, amén. Y a nosotros nos confiamos, Señor, es verdad, y nos reímos, no, porque el Señor le hizo una promesa a ella que iba a conocer sus nietos. Amén, así es. Entonces es. De eso nos pegamos. Ya vienen esos nietos, ya vienen. Sí, de eso nos pegamos nosotros y nos reímos. Ya. Qué bueno, un aplauso. Qué bueno. Qué hermoso, qué bonito lástima que el tiempo en televisión sea muy corto. Pero les prometemos que vamos a hacer una vigilia. La próxima vamos a hacer una vigilia. Hermosas, estas parejas que han testificado. Y de veras, yo sé que no nos alcanzaría el tiempo. No nos alcanzaría el tiempo para dar testimonios, sí. Pero lo que hemos escuchado hasta aquí, seguro que Dios no se le salió eso de control y esto nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Yo quiero que tú ores.